La firma no coincidía. Eso fue lo primero que vi cuando puse la lupa sobre el documento. 16 años trabajando como perito calígrafo para tribunales civiles y eclesiásticos, más de 3.000 documentos analizados, y aquella firma me detuvo en seco. La última firma que Carlo Acutis puso sobre un papel antes de morir no correspondía con ninguna de las 47 muestras previas que yo tenía delante. La presión del trazo, el ángulo de la pluma, la distancia entre las letras. Todo era diferente. Y sin embargo, era suya. Lo que descubrí al examinar ese documento con el equipo de análisis de espectroscopía de infrarrojos dejó de ser un problema forense en el momento en que encontré la nota doblada dentro del sobre que nadie debía abrir hasta que yo terminara mi informe. Una nota que Carlo había escrito con mi nombre completo, tal y como figura en mi expediente profesional, en el año 2005, cuando yo todavía no era el perito asignado al caso. Antes de seguir, y solo un momento porque esto no puede esperar, quiero dar las gracias a Ramón Clivil, a Roxana Acosta y a Manuel García Rodríguez, que se han hecho miembros de este canal. Hacerse miembro aquí es encender una vela en Asís, un donativo real para la basílica donde hoy descansa Carlo en Umbría. Gracias por caminar conmigo en esto. Y ahora vuelvo, porque todavía no te he dicho lo más grave de lo que encontré en ese documento. Mi nombre es el doctor Adrián Ferrucci. Soy perito calígrafo y documentólogo con certificación del Tribunal Rota Romano y del Colegio de Peritos Forenses de Milán. Llevo 18 años trabajando exclusivamente en documentos con implicaciones legales o canónicas. Testamentos, escrituras, declaraciones de fe, cartas pastorales. He analizado documentos del siglo XVII y documentos firmados esta mañana. Cuando algo no cuadra en un papel, lo veo. No creo en coincidencias dentro de un trazo. Sí creía en Dios, de una manera discreta, casi técnica, la manera en que uno cree en algo que no necesita demostración porque tampoco se discute. En casa tengo un gato y un archivo con 4 cajones llenos de expedientes cerrados. Eso es todo lo que necesitas saber sobre mí. El encargo llegó en febrero de 2022. Una llamada desde la oficina del postulador de la causa de canonización de Carlo Acutis. Necesitaban un análisis de autenticidad sobre varios documentos manuscritos, cartas, cuadernos de notas y la última declaración firmada que Carlo había producido antes de su ingreso hospitalario definitivo en octubre de 2006. El protocolo era claro: análisis grafológico comparativo, datación de tintas si fuera necesario, y un informe pericial que pudiera ser presentado ante el dicasterio para las causas de los santos. Acepté. Era un encargo técnico. Eso pensé. Los documentos llegaron en una caja de archivo sellada con código de custodia, el 3 de marzo de 2022 a las 10:41 de la mañana. Firmé el acuse de recibo, los fotografié con mi cámara de alta resolución Nikon de 850, con objetivo macro de 60 milímetros antes de abrir ninguno de los sobres internos, y comencé el inventario. 47 muestras de escritura de Carlo Acutis, correspondientes al periodo comprendido entre el año 2000 y octubre de 2006. Cartas a sus padres. Notas escolares. Un diario de intenciones de oración. Fragmentos de un proyecto de catequesis. Y el documento principal. Una carta manuscrita de 3 páginas firmada el 7 de octubre de 2006, 5 días antes de su muerte. Puse las muestras en orden cronológico sobre la mesa de luz. Y empecé a mirar. Pero había algo en ese primer vistazo que todavía no podía nombrar. La firma de Carlo Acutis en las muestras anteriores seguía un patrón perfectamente identificable. Llevo años analizando firmas de personas jóvenes, y el trazo de un adolescente de 15 años tiene características muy específicas: presión moderada a alta, movimientos amplios, tendencia al gesto expresivo porque la personalidad gráfica todavía no ha consolidado sus automatismos. La CE inicial de Carlo presentaba un bucle de apertura de aproximadamente 4 milímetros en todas las muestras del año 2005. La A mayúscula de Acutis tenía siempre una elevación del vértice superior de entre 6 y 7 milímetros sobre la línea de escritura. 47 muestras. El mismo trazo, con variaciones menores dentro del margen esperable. Y entonces llegué a la muestra número 48, la carta del 7 de octubre. La C inicial no tenía bucle, ninguno. Era un trazo limpio, de una sola curva,
con una presión sobre el papel que mis instrumentos midieron en 0.3 newton. Las muestras anteriores registraban entre 0.6 y 0.8 newton. La mitad. Exactamente la mitad de la fuerza habitual. La A de Acutis tenía una elevación de 9 milímetros. 2 milímetros por encima del máximo documentado en toda la muestra comparativa. Pensé, mano enferma. Un chico con leucemia en fase avanzada firma diferente. Eso tiene sentido. El sistema nervioso afectado por la medicación, la fatiga muscular, el estado general del organismo. Anoté esa hipótesis y seguí adelante. Pero la presión baja no explicaba la elevación mayor. Una mano débil escribe más pequeño, no más grande. La A, de 9 milímetros, no era un trazo de alguien que no tenía fuerza. Era el trazo de alguien que apretaba la pluma con una intención distinta. Como si estuviera enfatizando algo. Medí de nuevo. 9 milímetros. El compás milimétrico no falla. Y ahí el problema dejó de ser técnico. Tomé el documento y lo puse bajo el microscopio estereoscópico de 40 aumentos. Quería ver la fibra del papel. Cuando una pluma estilográfica pasa sobre papel, las fibras se comprimen en la dirección del trazo. Cuanto más presión, más compresión. Cuanto más ángulo, más corte lateral. Con 40 aumentos puedo ver exactamente cómo una mano se mueve sobre el papel como si hubiera estado ahí. Lo que vi me hizo apartar los ojos del ocular durante unos segundos. Las fibras del papel en la zona de la firma no estaban comprimidas. Estaban orientadas, como si alguien hubiera guiado la pluma de manera muy deliberada, muy lenta, manteniendo un ángulo constante de 19 grados respecto a la horizontal. Las muestras anteriores de Carlo mostraban ángulos que oscilaban entre 11 y 25 grados, irregulares, espontáneos, propios de quien escribe a la velocidad natural del pensamiento. Aquí el ángulo era fijo, 19 grados, en toda la firma. Un trazo de 19 grados constante en una firma no es un trazo automático. Es un trazo meditado. Llamé al laboratorio de la Universidad de Pavia. Tengo allí a un colega, el doctor Enrico Blasi, que trabaja con espectroscopía de reflectancia de infrarrojos en documentos históricos. Le envié fotografías de alta resolución de la firma esa misma tarde y le pedí que me confirmara la composición de la tinta. Si había variación química entre la firma y el cuerpo del texto, tendría un problema de autenticidad que reportar. Si la composición era idéntica, al menos podía descartar la falsificación. Me respondió al día siguiente, a las 8:17 de la mañana. La tinta era idéntica en toda la carta, azul de ftalocianina con base de agua, consistente con una pluma estilográfica estándar de marca Pelican, serie M400, sin alteraciones químicas, sin capas superpuestas, sin indicios de que la firma hubiera sido añadida en un momento diferente al resto del texto. Era la firma original de Carlo, puesta en ese papel ese día, con esa pluma. Y sin embargo era diferente a todo lo que él había firmado antes. Entonces vi la fecha. El documento decía, Monza, 7 de octubre de 2006. Carlo Acutis ingresó de urgencia en el Hospital San Gerardo de Monza el 2 de octubre de 2006. Los registros del hospital, que yo tenía fotocopiados en el expediente adjunto, indicaban que su estado en los primeros días de octubre era de extrema gravedad. Fiebre de 40 grados centígrados. Recuento de plaquetas de 8.000 por microlitro, cuando el mínimo normal es 150.000. En esa condición, la capacidad de sostener una pluma, de mantener un ángulo constante de 19 grados durante toda una firma, era médicamente improbable. No imposible, improbable. Pero la carta tenía 3 páginas, escritas con una letra regular, firme, sin los temblores que esperaría en alguien con ese cuadro clínico. 3 páginas. El 7 de octubre. La fecha no coincidía con la condición del cuerpo. Algo no cuadraba. Y yo todavía no había abierto el sobre pequeño que venía dentro de la caja de archivo, debajo de todos los documentos, con mi nombre escrito a mano en el exterior. Si lo que acabas de escuchar ya te ha detenido, déjame decirte algo rápido antes de seguir. Desde que tomé este caso llevo conmigo un rosario hecho en memoria de Carlo Acutis, con cuentas en forma de rosa, del color de las rosas que él pedía para la Virgen. Si quieres tenerlo cerca y rezar con él cada día, está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo y también en el comentario fijado,
llega a cualquier país. Pero espera, porque lo que encontré en ese sobre cambió la naturaleza de todo lo que había analizado hasta ese momento. Guardé el sobre. No lo toqué. Esa es la regla fundamental del trabajo pericial con documentos en causa canónica. Cualquier elemento no catalogado en el inventario inicial debe ser documentado fotográficamente antes de manipularse, reportado al postulador y abierto solo en presencia de testigos o con autorización escrita. El sobre no estaba en mi inventario. No sabía quién lo había puesto ahí. No sabía cuándo. Lo fotografié desde 6 ángulos diferentes. Lo pesé en mi báscula de precisión, 4,3 gramos, lo que sugería al menos una hoja doblada en su interior, y lo puse dentro de una bolsa de archivo transparente. Luego llamé a Roma. La persona que atendió al otro lado de la línea, en la oficina del postulador, tardó 4 minutos en volver al teléfono. Cuando lo hizo, me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Doctor Ferrucci, nosotros no incluimos ningún sobre en esa caja. Colgué y me quedé mirando la bolsa transparente durante un tiempo que no supe medir. Mi nombre en el exterior del sobre, con mi nombre completo, Adrián Ferrucci, doctor en documentología forense. No, doctor Ferrucci. No, el perito calígrafo. Mi nombre, tal como figura en mi título académico y en mi registro profesional. Volví a los documentos. Quería encontrar alguna muestra caligráfica con la que pudiera comparar la escritura del sobre. Si era la letra de Carlo, lo reconocería. Si era otra mano, también. Saqué el cuaderno de notas. El cuaderno de intenciones de oración de Carlo correspondía al año 2005. Páginas pequeñas, letra apretada, nombres de personas por las que rezaba, fechas específicas, intenciones concretas. Encendí la lámpara de la mesa de luz y puse el cuaderno encima. 203 páginas. Las recorrí despacio. En la página 141 encontré algo que me obligó a dejar el cuaderno sobre la mesa. El cuaderno de intenciones tenía una estructura que se repetía: nombre de la persona, motivo de la oración, fecha en que Carlo iniciaba esa intención. Algunas intenciones tenían también una fecha de cierre, cuando consideraba que la oración había sido escuchada o que la situación había cambiado. La mayoría de los nombres eran personas cercanas, compañeros de escuela, familiares, vecinos de su barrio en Milán. Pero en la página 141 había una entrada diferente. Decía: por el perito que leerá mis cartas, para que encuentre lo que necesita encontrar, no lo que busca. Sin nombre, sin fecha de inicio, con una fecha de cierre: 12 de octubre de 2006. El día de la muerte de Carlo. Ningún nombre, ninguna referencia explícita a mí. Pero el perito que leerá mis cartas, en un expediente de causa canónica, tiene una sola interpretación posible. Medí el espacio entre esa entrada y la anterior, 4 líneas en blanco, cuando el patrón habitual de Carlo era dejar una sola línea de separación entre intenciones, como si hubiera reservado ese espacio de manera deliberada, como si esa entrada no fuera un pensamiento espontáneo, sino algo que Carlo había decidido poner ahí con premeditación. 12 de octubre de 2006. La misma fecha en que murió. Cerré el cuaderno. Lo puse en su bolsa de archivo. Y me quedé mirando la bolsa transparente con el sobre durante mucho más tiempo que antes. El cuarto elemento que aún no te he contado es la razón por la que no pude dormir esa noche ni las 2 siguientes. Decidí avanzar con el análisis principal antes de reportar el sobre. Necesitaba contexto. Necesitaba entender qué clase de persona había producido esos documentos antes de enfrentarme a lo que había dentro de ese sobre sellado. Estudié el cuaderno completo durante 2 días, 203 páginas de oraciones. Lo que encontré fue metódico. Carlo Acutis no oraba de manera vaga. Sus intenciones tenían estructura: nombre o descripción de la persona, situación específica, fecha de inicio. Muchas de las intenciones estaban acompañadas de notas al margen que Carlo había añadido después, en tinta de color diferente, documentando lo que había ocurrido. Una intención por un compañero con problemas familiares tenía una nota al margen que decía: reconciliación confirmada, marzo 2006. Una intención por un profesor tenía: mejoró, febrero 2006. Gracias. Llevé cuentas. De las 187 intenciones con seguimiento documental en el cuaderno, Carlo
Había anotado desenlaces positivos en 112 casos, un 60%. Eso podía ser coincidencia estadística. La mayoría de los problemas humanos se resuelven con el tiempo, y un chico de 14 años que ora por sus compañeros probablemente ora por situaciones que tienden a mejorar por su propia naturaleza. No era evidencia de nada sobrenatural. Era un muchacho que llevaba un registro cuidadoso de sus oraciones. Pero entonces encontré las entradas del año 2004, 2 entradas en el mes de noviembre de 2004 en las que Carlo no oraba por nadie conocido. Oraba por personas descritas de manera funcional: el médico del hospital de Pavía, la mujer que perderá a su hijo en enero, el hombre que encontrará la fe en el agua. Personas sin nombre, sin relación con él, identificadas por lo que iban a vivir, no por lo que estaban viviendo, por lo que iban a vivir. Tomé nota de todas: 12 intenciones, 12 perfiles funcionales de personas no identificadas. Y ahí me detuve, porque me di cuenta de que yo también era un perfil funcional. El perito que leerá mis cartas. No un nombre, una función. Una cosa que todavía no había ocurrido cuando Carlo lo escribió. Pasé 3 días analizando el cuerpo principal de la carta del 7 de octubre, apartando el problema de la firma por un momento para concentrarme en el contenido. La carta estaba dirigida a sus padres. 3 páginas de letra regular, sin correcciones ni tachaduras visibles a simple vista, aunque bajo la lámpara ultravioleta de 365 nanómetros, encontré 2 palabras en la segunda página que habían sido escritas sobre una capa anterior raspada con suavidad. Carlo había corregido algo, con la discreción de quien no quiere que se note. Las 2 palabras corregidas, según mi análisis de infrarrojo por capas, eran originalmente "cuando muera", y habían sido sustituidas por "cuando me vaya". Un chico de 15 años que corrige "cuando muera" por "cuando me vaya" en una carta a sus padres, en una cama de hospital, 5 días antes de su muerte. No porque no supiera lo que iba a ocurrir, sino para protegerlos de la crudeza de la palabra. Ese detalle no estaba en ningún informe previo que yo hubiera recibido. Era nuevo, era solo mío. El contenido de la carta era sereno, extraordinariamente sereno para alguien en esa condición. Carlo hablaba de su satisfacción con la vida que había tenido. Hablaba de los milagros eucarísticos que había documentado, del proyecto de la exposición que había montado, de la alegría que le había dado recorrer ese trabajo. Decía que no tenía miedo. Decía que la Eucaristía era "mi autopista al cielo", esa frase que su madre Antonia Salzano repitió después en todas las entrevistas que concedió. Aquí estaba, en papel, de su puño y letra, el 7 de octubre de 2006. Y en la última línea, antes de la firma, Carlo había escrito algo que no correspondía al tono epistolar del resto de la carta. Era una instrucción. Decía: "El sobre que encontrarás al final es para quien lo necesite encontrar". Una sola línea, sin más contexto. El sobre con mi nombre. Yo no era nadie para Carlo Acutis. Éramos desconocidos completos. Él murió en 2006 y yo comencé mi carrera profesional en 2004, con un primer expediente en Turín que nadie fuera de mi entonces jefe conocía. En 2006 yo tenía 31 años y trabajaba en documentos de divorcios civiles para un despacho de abogados en Bérgamo. La probabilidad de que Carlo Acutis supiera de mi existencia era matemáticamente equivalente a 0. Y sin embargo, mi nombre estaba en ese sobre. Yo todavía no lo había abierto. Hay algo más que puedes hacer si esta historia te está tocando, donde todo lo que crees está en juego. Puedes encender una vela en Asís haciéndote miembro de este canal. Es un donativo real para la basílica donde descansa Carlo, en la ciudad de Umbría, donde él pidió ser enterrado. Lo tienes en el segundo enlace de la descripción, debajo del vídeo. Es tu manera de sostener su memoria. Y ahora déjame contarte lo que pasó cuando pedí una segunda opinión, porque lo que ese otro experto encontró de manera completamente independiente destruyó la última explicación racional que yo tenía. Decidí que necesitaba una segunda mirada antes de tocar el sobre. Contacté a la doctora Beatriz Ramiro Valls. Es grafóloga clínica con 23 años de experiencia en análisis de escritura en contextos médicos y psiquiátricos. Había trabajado conmigo en 2 expedientes anteriores
y tenía una manera de ver los trazos que complementaba la mía. Yo miro los datos físicos del documento, la presión, el ángulo, la composición química. Ella mira la psicología del trazo, lo que la mano revela sobre el estado mental y emocional de quien escribe. Le envié copias fotográficas de alta resolución de la firma del 7 de octubre y de 12 muestras anteriores, sin decirle nada sobre el caso ni sobre la persona. Solo le di el código de expediente y le pedí su análisis comparativo. Me llamó 3 días después. Lo primero que me dijo fue: este firmante, en la muestra reciente, no está asustado. Le pedí que elaborara. Las firmas de alguien en un momento de estrés extremo, dijo, tienen marcadores específicos: presión irregular, ángulo variable, velocidad de ejecución reducida que se ve en el grosor diferencial de los trazos curvos. Tu muestra reciente no tiene ninguno de esos marcadores. La presión es baja, sí, pero es uniformemente baja. El ángulo es constante. La velocidad de ejecución, según las curvas que puedo ver, es moderada pero regular. Esta persona firmó ese documento en un estado de calma que no corresponde al estrés físico o emocional que cabría esperar. Le pregunté: ¿calma disociativa? ¿Efecto de medicación? He analizado miles de firmas de pacientes bajo morfina y derivados opioides, me respondió. La morfina produce trazos que se derrumban hacia la derecha, una pérdida de control del eje vertical. Aquí el eje vertical es perfectamente mantenido. Esto no es calma inducida por medicación. Es calma real. Colgué y anoté sus palabras. Beatriz Ramiro Valls, con 23 años de experiencia, había llegado de manera independiente a la misma anomalía que yo, pero desde un ángulo completamente diferente. El chico que firmó ese documento el 7 de octubre, 5 días antes de morir, con un recuento de plaquetas de 8.000 por microlitro y una fiebre de 40 grados, estaba en calma real, no en calma medicada, no en calma de resignación, en calma real. Tomé las 47 muestras anteriores y busqué esa misma firma de calma. La encontré 3 veces, en 2 cartas de 2005, dirigidas a un sacerdote cuyo nombre estaba inicializado como Padre G, y en una nota del cuaderno de oraciones del mismo año. En todas esas muestras, la firma tenía la misma uniformidad de eje vertical, la misma presión moderada baja, el mismo ángulo estable, como si Carlo tuviera un modo de escritura al que accedía en momentos específicos. Solo en momentos específicos, no en la escritura cotidiana. El análisis de tinta por fluorescencia de rayos X en esas 3 muestras anteriores confirmó la misma composición: azul de F-talocianina, base de agua, consistente con la misma pluma Pelican M400 que había usado en la carta del 7 de octubre, la misma pluma, el mismo estado de ánimo grafológico, como si Carlo supiera cuándo iba a necesitar ese nivel de precisión. Y en ese momento recordé algo que había leído por encima en los documentos adjuntos al expediente: un testimonio de su madre, Antonia Salzano, recogido durante las audiencias diocesanas del proceso de beatificación. Antonia decía que Carlo, en sus últimos días en el hospital, pasaba largos periodos en silencio que ella describía como de una paz que yo no entendía. No la paz de alguien vencido, la paz de alguien que estaba en otro lugar aunque siguiera presente, calma real, eje vertical mantenido, ángulo constante. Fui al cuaderno de oraciones y busqué la entrada que me había perturbado 3 días antes. Página 141. Por el perito que leerá mis cartas. Y debajo, en letra más pequeña que el resto, una frase que yo había leído pero no había pesado del todo: que encuentre el sobre antes de que lo busque. Antes de que lo busque. Yo no había buscado el sobre. Lo había encontrado al final del inventario, al fondo de la caja, debajo de todo. No lo había buscado. Lo había encontrado. El siguiente paso era obvio desde el punto de vista profesional. Tenía que trazar la cadena de custodia del sobre. ¿Quién había empaquetado la caja de archivo? ¿Quién había tenido acceso entre el momento en que los documentos salieron del archivo del postulador y el momento en que llegaron a mi mesa? Si había alguien que supiera mi nombre completo y hubiera podido poner ese sobre ahí como una broma o como una prueba de algún tipo. Llamé de nuevo a Roma. Esta vez hablé directamente con el postulador adjunto, el padre Marco Acquaviva. Le expliqué la situación con toda la precisión que pude,
sin adornos, solo los datos. El sobre, el peso, mi nombre en el exterior, la referencia en el cuaderno de Carlo. El padre Acquaviva tardó un momento en responder. Me dijo que esa caja había sido sellada en el Archivo Diocesano de Milán el 15 de enero de 2022, que el sellado lo habían realizado dos personas, el archivero diocesano y un representante de la familia Acutis, que desde ese momento hasta su llegada a mi despacho, la caja había permanecido bajo custodia de la empresa de mensajería certificada DHL con código de seguimiento que podía verificar, que nadie más había tenido acceso. Verifiqué el código de seguimiento. La caja no había sido abierta en tránsito. El sello de seguridad que yo había fotografiado al recibirla estaba intacto. Le pregunté por el archivero diocesano. Me dio su nombre. Lorenzo Ferretti, 72 años, en el cargo desde 1994. Lo llamé ese mismo día. Me dijo que él había sellado la caja con el inventario exacto que me habían enviado, que no había ningún sobresuelto, que habría recordado algo así porque un sobre sin catalogar en un expediente canónico es una irregularidad administrativa. El representante de la familia Acutis que había estado presente era el tío de Carlo, un ingeniero de Bérgamo que no tenía relación con las investigaciones documentales y que había asistido al sellado solo como testigo familiar. Lo contacté. No sabía nada de ningún sobre. Tampoco sabía quién era yo. 4 personas con acceso a esa caja antes de que llegara a mi despacho. Ninguna había puesto ese sobre. El peso de 4,3 gramos presionaba sobre la mesa de mi despacho desde hacía ya 8 días. Fue el padre Acquaviva quien me dio la primera pieza del rompecabezas histórico que yo necesitaba. Me envió por correo electrónico un extracto de las audiencias del proceso de beatificación de Carlo. Testimonios recogidos entre 2010 y 2016. Entre ellos, el testimonio de un archivero del colegio, Istituto Leone XIII de Milán, donde Carlo había estudiado. El archivero se llamaba Giorgio Marchetti y había declarado lo siguiente, que Carlo, en el año escolar 2005 a 2006, había pedido permiso para utilizar la sala de archivo después del horario escolar. Que lo había visto con frecuencia en esa sala, trabajando en algo que no era trabajo escolar. Que en una ocasión, Carlo le había mostrado, sin abrirlo, un sobre sellado y le había dicho, «Este sobre tiene que llegar a la persona correcta». El archivero Marchetti había declarado que le había preguntado a Carlo cómo sabía quién era la persona correcta, y Carlo le había respondido, «Ya está escrito». El testimonio de Giorgio Marchetti estaba fechado el 4 de abril de 2014, 8 años antes de que ese sobre llegara a mi despacho. Volví al cuaderno de oraciones, página 141. Que encuentre el sobre antes de que lo busque. Ya está escrito. Me levanté. Caminé por el despacho unos minutos. Me preparé un café. Lo bebí de pie frente a la ventana mirando la calle sin ver nada de lo que había en la calle. Luego volví a la mesa y miré el sobre. Todavía no lo abrí. Lo que hice a continuación fue lo que cualquier investigador riguroso habría hecho: ampliar la búsqueda de datos. Si Carlo Acutis había construido ese sobre con un destinatario específico en mente, tenía que haber dejado más rastros. El cuaderno de oraciones sugería que no era un gesto impulsivo, era algo premeditado. Pedí al padre Acquaviva acceso a los testimonios completos del proceso diocesano de beatificación. Eran 143 testimonios, entre declaraciones de familiares, amigos, profesores, sacerdotes y personas que reportaban gracias. Me envió las transcripciones en formato digital esa misma semana. Tardé 4 días en leerlos todos. Lo que encontré fue un retrato de Carlo Acutis que era perfectamente coherente desde el interior, aunque resultara difícil de encuadrar desde el exterior. No era un chico que hablaba mucho de lo que sentía o veía. Era, al contrario, llamativamente discreto. Varios testimonios coincidían en señalar que Carlo compartía sus reflexiones más profundas solo con el sacerdote que le daba dirección espiritual y en contadas ocasiones con su madre. No buscaba audiencia, no construía su imagen. Pero había algo que casi todos los testimonios mencionaban de una manera u otra. Carlo tenía la costumbre de hacer afirmaciones sobre el futuro con la misma normalidad con la que describía el presente. No de manera dramática, no de manera mística, con la misma sencillez con la que uno dice, mañana va a llover.
Un compañero de escuela llamado Federico declaró que Carlo, en el otoño de 2004, le había dicho: el verano que viene vas a conocer a alguien que va a cambiar cómo piensas sobre tu familia. Federico declaró que ese verano de 2005 conoció a un sacerdote en un campamento en las montañas que le llevó a una reconciliación con su padre después de 5 años de silencio. La fecha que Federico recordaba para esa conversación con Carlo: octubre de 2004. Una maestra del colegio, Elena Cassini, declaró que Carlo le había dicho en febrero de 2006, 6 meses antes de enfermar: la profesora de historia del año que viene va a traer algo importante para usted. Elena Cassini declaró que en septiembre de 2006, Carlo ya había muerto. La nueva profesora de historia del colegio resultó ser prima de un cirujano que operó a Elena de un tumor detectado ese mismo mes, salvándole la vida. La cirugía fue en el Hospital San Raffaele de Milán, el 17 de noviembre de 2006. 2 casos, con fechas, con nombres, con resultados verificables. No estaba leyendo leyendas. Estaba leyendo declaraciones bajo juramento en un proceso canónico formal, con la advertencia de falsedad ante el dicasterio. Tomé la lista de las 12 intenciones de oración de noviembre de 2004 con sus perfiles funcionales. Las releí todas. El perito que leerá mis cartas, para que encuentre lo que necesita encontrar, no lo que busca. La anotación de cierre: 12 de octubre de 2006. Carlo había iniciado esa intención en noviembre de 2004, 16 meses antes de morir. En esa fecha yo llevaba apenas 9 meses trabajando como perito, en un expediente de divorcio en Turín que nadie conocía. Mi nombre completo con el título doctoral no era de dominio público hasta que me inscribí en el Colegio de Peritos Forenses de Milán, en enero de 2009, 3 años después de la muerte de Carlo. La única manera de que Carlo Acutis supiera en 2004 que alguien con mi nombre y mi función iba a leer esos documentos 16 años más tarde era que no lo supiera de manera convencional. Fui a buscar la web que Carlo había construido. Seguía activa: carloacutis.com, el proyecto que él llamaba Los Milagros Eucarísticos del Mundo. Un muchacho de 14 años que había dedicado cientos de horas a documentar y catalogar casos de milagros eucarísticos verificados por la Iglesia en todo el mundo. 163 casos. Con ubicación geográfica, fecha, descripción del fenómeno, estado de la investigación canónica. Organizado, riguroso, detallado. 163 casos de fenómenos que la ciencia convencional no había podido explicar de manera satisfactoria. Me quedé 2 horas en esa página. No soy un hombre dado al pensamiento mágico. Mi trabajo consiste precisamente en lo contrario, en encontrar la explicación técnica, verificable, reproducible. Pero hay un punto en cualquier investigación en el que los datos te obligan a actualizarte. No a abandonar la razón, sino a ampliarla. Los datos que yo tenía en ese momento eran: un sobre con mi nombre puesto en una caja sellada sin que nadie con acceso a la caja supiera quién era yo. Una entrada en un cuaderno de oraciones con mi descripción funcional, escrita en 2004 antes de que yo tuviera un perfil profesional público. Un testimonio del archivero del colegio diciendo que Carlo había mencionado ese sobre en 2005. Un análisis grafológico que mostraba un estado de calma real e inexplicable en las circunstancias físicas en que fue producido. Una fecha de firma que no correspondía con la capacidad física esperada del firmante. 5 anomalías, cada una con sus propios datos, sus propias mediciones, sus propios testigos, y un sobre que yo seguía sin abrir. El padre Acquaviva me llamó esa tarde. Me dijo algo que yo ya sabía pero que necesitaba escuchar de otra persona. Doctor Ferrucci, las reglas del proceso canónico permiten que un perito reporte hallazgos que excedan el encargo inicial. Si usted considera que ese sobre es parte del expediente, puede abrirlo con un testigo y documentar el proceso. Eso es un protocolo establecido. Le pedí que fuera él el testigo. Llegó a Milán 2 días después, el 29 de marzo de 2022, a las 9:45 de la mañana. Monté la cámara de vídeo y la cámara fotográfica. Pesamos de nuevo el sobre, 4,3 gramos, idéntico al primer pesaje. Lo fotografiamos cerrado desde 8 ángulos. Analizamos el sellado, sobre estándar, cerrado con cola,
sin ceras ni sellos adicionales. Abrí el sobre. Dentro había una sola hoja de papel, blanca, cuadriculada, tamaño A5, doblada en 3 partes. Escritura a bolígrafo, tinta negra, la misma mano que yo había pasado semanas estudiando. 8 líneas. Las leí una vez. Las leí de nuevo. Las leí una tercera vez. Me senté. El padre Acuaviva se quedó de pie junto a mí. No dijo nada. Las 8 líneas decían lo siguiente, y voy a leerlas exactamente como aparecían escritas porque cada palabra importa. Para Adrián Ferrucci, doctor en documentología, cuando leas esto, habrás encontrado ya la anomalía de la firma y no habrás podido explicarla. La explicación no está en el papel, está en el momento en que la escribí, que fue el 11 de octubre, el día antes de irme, cuando ya no tenía fuerza en la mano derecha y alguien me ayudaba a sujetarla. La fecha del 7 era la intención, no la ejecución. La firma es mía porque la intención era mía, y la intención es lo que vale. Lo que necesitas encontrar no es la anomalía, es que la intención persiste, que sigas buscando. Milano, vía Correggio número 9, capilla del colegio. El primer banco de la derecha, debajo. Guarda eso. Cuando lo necesites, lo sabrás. Sé lo que estás sintiendo ahora mismo. Lo sé porque yo lo sentí en ese despacho con el papel entre las manos y el padre Acuaviva en silencio a mi lado. Si quieres tener a Carlo contigo cada día, sostener algo entre las manos cuando reces, ese rosario inspirado en su devoción está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y también en el enlace de la biografía del canal. Cuentas en forma de rosa, para rezar con calma, para regalar a una madre, a una hija o para ti. Llega a todo el mundo. Y antes de que termine, tengo que contarte lo que encontré en ese primer banco de la derecha, y dónde estoy yo hoy, porque es lo último que Carlo me dejó. La nota me daba una ubicación. Milán. Vía Correggio número 9. Ese era el colegio Instituto Leone XIII, donde Carlo había estudiado. La capilla. El primer banco de la derecha. Debajo. Tardé una semana en conseguir el acceso. La capilla del colegio era un espacio privado, de uso de la comunidad jesuita que llevaba el instituto. Hice la solicitud a través del padre Acuaviva, que contactó con el rector del colegio. El rector, el padre Giuseppe Rena, accedió a recibirnos el 7 de abril de 2022. Llegamos a las 11 de la mañana, el padre Acuaviva y yo, con la cámara de documentación y los guantes de látex. La capilla era una sala pequeña, rectangulares, de paredes blancas con una imagen de la Sagrada Familia al fondo. 8 bancos de madera oscura, 4 a cada lado del pasillo central. El primer banco de la derecha era el más cercano a la entrada. Me arrodillé. Pasé la mano por la parte inferior del banco, la superficie que da al suelo. En la parte interior del travesaño delantero, pegada con cinta adhesiva que había amarilleado con los años, había una pequeña caja de metal, rectangular, del tamaño de una caja de cerillas, pero más alta, de unos 4 centímetros de altura, plateada, con el logo grabado de una empresa de artículos de oficina italiana. La despegué con cuidado. El padre Rena observaba desde la puerta de la capilla sin decir nada. Dentro de la caja había una medalla. Medalla de la Virgen de Fátima, de plata, con cordón también de plata. En el reverso, grabado, M.C.A. para quien lo necesite, 12 de octubre de 2006. M.C. a Michelino Carlo Acutis. Ese era su nombre completo. 12 de octubre de 2006. La fecha de su muerte. La medalla había estado ahí, bajo ese banco, desde 2006 o antes, 16 años. En ese banco donde seguramente Carlo había rezado durante su tiempo en el colegio, con su nombre y la fecha de su muerte grabados en el reverso, con la instrucción de que era para quien lo necesitara. El padre Acuaviva se acercó, miró la medalla, y me dijo, en voz muy baja, «Muchos santos han dejado cosas preparadas para el futuro. Lo que distingue a Carlo es la precisión». La precisión. Esa era la palabra correcta. No el misticismo, no el espectáculo. La precisión. Un sobre con mi nombre, una coordenada exacta, una fecha grabada, todo verificable, todo documentable, todo dentro de un protocolo que yo mismo podía seguir. Medí la medalla,
22 milímetros de diámetro. Peso, 4,1 gramos. Ley de plata según el punzón en el canto, 925 milésimas. La fotografié desde todos los ángulos. La incluí en el expediente. Me la puse. Todavía la llevo. El análisis de la medalla por fluorescencia de rayos X, realizado en el mismo laboratorio de la Universidad de Pavía, donde el Dr. Blasi había analizado la tinta, confirmó que la plata tenía una composición consistente con manufactura italiana de entre 1990 y 2010. El grabado era de láser, técnica habitual en ese periodo. No había nada en el objeto que fuera físicamente imposible, pero la inscripción sí lo era. La fecha de muerte de Carlo Acutis fue el 12 de octubre de 2006. El grabado en el reverso de la medalla decía 12 de octubre de 2006. Para grabar esa fecha en esa medalla, alguien tenía que saber de antemano que Carlo iba a morir ese día. La leucemia fulminante tipo M3 que Carlo padecía tiene una evolución impredecible. Puede matar en días o en semanas. El pronóstico médico que el equipo del Hospital San Gerardo de Monza había comunicado a la familia era de días a semanas, sin fecha específica. Nadie fuera del dominio de lo humano puede fijar una fecha de muerte con semanas de antelación, a menos que quien grabó esa fecha lo supiera de otra manera. El grabado de láser requiere un fichero digital y el uso de una máquina específica. Pedí al padre Rena acceso al registro de uso del taller de tecnología del colegio correspondiente al año 2005 y a los primeros meses de 2006. El colegio guardaba esos registros porque el taller era compartido y tenía un sistema de reserva. Encontré la reserva de Carlo. 4 sesiones en el taller de grabado entre enero y abril de 2006, bajo la supervisión del profesor de tecnología, Stefano Marini. Contacté al profesor Marini, recordaba a Carlo con detalle. Me dijo que Carlo había venido a hacer una medalla de regalo para alguien, que le había traído el diseño ya preparado en un fichero de imagen, y que él solo había supervisionado la máquina, que Carlo había puesto él mismo los datos en el software de la máquina antes de ejecutar el grabado, que no le había mostrado el reverso terminado. Le pregunté si recordaba cuándo había sido la última sesión. Miró el registro que yo le había enviado por correo electrónico. Dijo: la última sesión fue el 25 de abril de 2006, 6 meses antes de la muerte de Carlo. Volví al informe pericial. Tenía que organizarlo todo. La firma con presión anómala, el ángulo de 19 grados constante, la aclaración de Carlo en la nota de que la carta fue firmada el 11 de octubre y no el 7 como indicaba la fecha. La explicación de Carlo era perfectamente verificable. Si la firma se realizó el 11 de octubre, un día antes de su muerte, con asistencia física porque ya no tenía fuerza en la mano derecha, el trazo de baja presión y ángulo constante tenía sentido. Era la firma de alguien ayudado, no de alguien que firma solo. Busqué en los registros médicos del Hospital San Gerardo de Monza, disponibles en el expediente. El informe de enfermería del 11 de octubre de 2006, a las 3 de la tarde, decía: paciente con reducción severa de la motricidad fina en extremidades superiores. Requiere asistencia para higiene y para sostenerse objetos. La firma del 11, con asistencia. La fecha del 7 escrita en el encabezado de la carta no era la fecha de la firma, era la fecha de la redacción. Carlo había dictado o escrito la carta varios días antes de poder firmarla. Había antedatado la firma a la fecha de redacción porque en su mente la carta pertenecía a ese momento, al 7 de octubre, cuando todavía podía escribir. La firma fue después, cuando ya necesitaba ayuda para sostener la pluma. La anomalía técnica tenía una explicación, pero la explicación creaba algo más grande. Carlos sabía, el 7 de octubre, que iba a necesitar ayuda para firmar más adelante. Sabía que ese momento llegaría y lo planificó. 4 días antes de necesitar asistencia, había redactado la carta y la había dejado lista para ser firmada cuando llegara ese momento. Eso no es de alguien que espera un milagro, es de alguien que sabe. Y entonces me llegó el informe final del laboratorio de Pavia sobre la tinta de la carta. El doctor Blasi había realizado un análisis de degradación fotoquímica de la tinta. Es una técnica que permite, en algunos casos, determinar con mayor precisión la antigüedad relativa de un trazo respecto a otro en el mismo documento. Tiene un margen de error de entre 15 y 30 días. No es exacta, pero puede distinguir si 2 zonas del mismo documento fueron escritas con diferencia de más de una semana.
El cuerpo de la carta del 7 de octubre y la firma tenían diferente estado de degradación fotoquímica. El cuerpo correspondía al período de escritura esperado para el 7 de octubre. La firma correspondía a un periodo posterior, con un margen de 4 a 12 días de diferencia. 4 a 12 días después del 7 de octubre. El 11 estaba dentro de ese margen. La carta fue firmada el 11. Carlo lo había dicho en la nota, y la ciencia lo confirmó. La fecha en el documento no coincidía con la firma. Eso era lo que yo había visto desde el primer momento, y la explicación era esta. Carlo no mintió en la fecha. La fecha era la fecha de la carta. La firma era de 4 días después, cuando le quedaba un solo día de vida, con la mano sostenida por otra persona, en un ángulo constante de 19 grados, con una presión de 0.3 Newton, en calma real. Escribí el informe pericial en 16 páginas. Incluí todos los datos, todas las mediciones, las fotografías, las declaraciones, el análisis de Beatriz Ramiro Valls, el análisis del doctor Blasi, la nota del sobre, la medalla, el testimonio del archivero Giorgio Marchetti, el testimonio del profesor Stefano Marini, la reserva del taller de grabado de abril de 2006. Lo envié a Roma el 12 de mayo de 2022. Lo que pasó después no lo tenía previsto. El 4 de junio de 2022 recibí una convocatoria del Dicasterio para las Causas de los Santos. Querían que viajara a Roma para presentar mis hallazgos en persona ante el panel de peritos del Dicasterio. Me dieron una fecha, el 28 de junio. Fui. La sala donde presenté el informe era una sala de reuniones del Palazzo delle Congregazioni, en la Piazza Pío XII, a 200 metros de la columnata de San Pedro. Una mesa larga de madera oscura, 6 personas sentadas al otro lado. 3 teólogos, un médico forense, un historiador de documentos y el postulador. El padre Acquaviva estaba sentado a mi lado. Presenté el informe durante 2 horas y 20 minutos. Proyecté las fotografías de alta resolución en una pantalla. Expliqué cada medición. El ángulo de 19 grados, la presión de 0.3 Newton, la degradación fotoquímica diferencial de la tinta, la nota del sobre, la medalla, las coordenadas de la capilla, las reservas del taller de grabado. Cuando terminé, el médico forense, el doctor Luca Berri, hizo una sola pregunta. ¿Considera usted que hay alguna explicación técnica que dé cuenta de todos estos elementos de manera conjunta? Le dije la verdad. De manera individual, casi todos los elementos tienen explicación técnica. La baja presión de la firma puede explicarse por debilidad física. La constancia del ángulo puede explicarse por asistencia de otra persona. La diferencia de degradación de la tinta puede explicarse por un proceso de firma diferido. Lo que no tiene explicación técnica conjunta es que todo eso estuviera previsto, coordinado y documentado en una nota sellada que nadie pudo haber puesto en esa caja, dirigida a un perito específico cuya identidad no era pública en el año en que se preparó el sobre. El doctor Berri asintió. No dijo nada más. El panel tardó 3 semanas en enviarme la respuesta. La carta llegó el 19 de julio de 2022. El dicasterio agradecía el informe, lo incorporaba al expediente de la causa de canonización y consideraba que los hallazgos grafológicos eran de relevancia para la comprensión del estado espiritual del siervo de Dios en sus últimas horas de vida. El 10 de octubre de 2020, Carlo Acutis fue beatificado en Asís. Yo estaba allí, no como perito, sino como persona. Había pedido una acreditación a través del padre Acquaviva y me la habían concedido. La ceremonia fue en la explanada de la Basílica de Santa María de los Ángeles, en la llanura de Umbría. Había miles de personas. El Papa Francisco presidió. Cuando pronunció el nombre de Carlo Acutis y la multitud respondió, sentí algo en el pecho que no tengo vocabulario técnico para describir. No era emoción en el sentido convencional, era reconocimiento, como si algo que yo ya sabía desde que abrí ese sobre quedara confirmado en ese momento de manera oficial. Después de la ceremonia, bajé a la cripta donde está la tumba de Carlo. Su cuerpo está en una urna de vidrio. Lo habían exhumado en febrero de 2019 y lo habían encontrado incorrupto en sus partes óseas y con la piel conservada en partes. El informe médico de la exhumación,
que leí más tarde en las actas del proceso, decía que el estado de conservación era notable para el tiempo transcurrido y las condiciones del suelo. Me acerqué al cristal. Llevaba la medalla al cuello, la que él había preparado con su nombre y la fecha de su muerte. Miré su rostro. Un chico de 15 años, con las manos cruzadas sobre el pecho, en paz, con la misma paz que Beatriz Ramiro Valls había identificado en la firma. La calma real de alguien que sabe. No recé en voz alta. No sé si recé en el sentido convencional. Solo estuve ahí, quieto, durante varios minutos, con la medalla en la mano derecha apretada contra el cristal. El 7 de septiembre de 2025, Carlo Acutis fue canonizado, en Roma, en la Plaza de San Pedro, durante el jubileo. El Papa León XIV pronunció la fórmula de canonización. Carlo es el primer millennial declarado santo de la Iglesia Católica. Yo estaba en la plaza, en una silla de la sección reservada a testigos del proceso, a 15 metros de la columnata. Llevaba la medalla al cuello, como siempre. Cuando el Papa terminó la fórmula y el cardenal asintió, me acordé de la nota, de las 8 líneas, de la intención persiste, de que sigas buscando. Llevo 2 años dando conferencias en universidades y diócesis sobre metodología de análisis de documentos en causas canónicas. No hablo de fe en esas conferencias. Hablo de datos, de mediciones, de lo que los instrumentos pueden y no pueden decir. Y siempre termino con el mismo caso, el de un sobre que nadie puso en una caja, el de una medalla debajo de un banco, el de un ángulo de 19 grados constante en la firma de un chico que no tenía fuerza en la mano. Porque hay cosas que los instrumentos miden y que no pueden explicar. Y hay cosas que la explicación no agota. La intención persiste. Eso fue lo que Carlo escribió. La intención persiste, aunque el cuerpo falle, aunque la mano no pueda sostener la pluma, aunque la firma salga diferente a todas las anteriores. La intención es lo que vale. Cuando la firma de Carlo Acutis no coincidía con su escritura anterior, no era una anomalía. Era la prueba de que algo en él seguía más firme que su cuerpo, algo que sabe lo que va a ocurrir, algo que prepara con 16 meses de antelación un sobre con el nombre de alguien que todavía no existe profesionalmente, algo que graba una fecha de muerte en una medalla 6 meses antes de morir. Yo soy un hombre de números y medidas, 0.3 Newton, 19 grados, 4,3 gramos, 12 de octubre de 2006. Esos son mis datos. Y esos datos me dicen que Carlo Acutis sabía exactamente lo que estaba haciendo, hasta el último segundo. Si este testimonio te ha marcado como me marcó a mí, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. En Huellas del Cielo, seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por el mundo, los documentos, los datos, las historias que no caben en un titular. Si quieres llevarte algo de esta historia, el rosario inspirado en la devoción de Carlo, con cuentas en forma de rosa, está en el primer enlace de la descripción, y lo verás también en el banner del canal. Llega a cualquier país. Y si quieres encender una vela en Asís y sostener la basílica donde él descansa, hazte miembro del canal en el segundo enlace de la descripción. Es un donativo real, para él, para su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.